El economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, acabamos de pasar por un acto electoral, una elección que es crucial para el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo ve la disyuntiva que se ha abierto con las dos opciones que tenemos para segunda vuelta. Bueno, yo creo que esta fue una elección inédita en el Ecuador y que nos deja además un antes y un después, independientemente de quién gane. Y por un lado, lo que vimos es una concentración de votos. El Ecuador ha entrado en una fase de bipartidismo, algo que no habíamos vivido en el pasado. Yo creo que detrás de esto está una crisis de inseguridad que ha llevado a los votantes a agruparse en torno de dos opciones. Por un lado, Noboa, que capitalizó ese voto del miedo a la inseguridad, y por otro lado el correísmo, que logró consolidarse como la principal oposición. El resto de candidatos realmente han quedado relegados a votaciones marginales e incluso algunos van a estar con tarjeta amarilla y con riesgo de desaparecer, porque no hay que olvidar que el Código de la Democracia establece que si no alcanzan el mínimo de 4% de los votos válidos en dos elecciones consecutivas, desaparecen del padrón electoral. ¿Usted ve como el eje de la seguridad en el país como aquel que de alguna manera ha dividido el criterio y ha dividido el voto? Yo creo que el tema de la seguridad es un tema fundamental que ha generado la guerra interna. Como toda guerra genera respaldos mayoritarios. Cuando la gente tiene miedo y se siente amenazada, abandona otras divisiones que pudo haber tenido en el pasado. Entre los ciudadanos que han votado por Noboa en condiciones normales, probablemente se hubiesen dividido esos votos entre infinidad de candidatos de una tendencia similar. Pero vemos cómo esa guerra interna yo creo que genera un entorno único. Y ese entorno único lo que hace es que los ciudadanos se agolpen alrededor de un líder, del líder que consideran que les va a sacar adelante. Entonces ha habido un grupo de ciudadanos que se agolparon alrededor del Noboa, que ha sacado una votación gigantesca, mucho más grande que en el pasado, y se agolparon alrededor de Luisa González, que ha sacado también una votación gigantesca, mucho mayor que en el pasado. Entonces yo sí creo que aquí el tema, el gran cambio en el entorno viene por el lado de la guerra interna. Estamos en una guerra y la población lo ve así, y por eso la población deja de lado cualquier rencilla que pudo haber tenido o diferencias que pudo haber tenido y se agolpan alrededor del candidato que creen que es la mejor opción. ¿Y a usted en qué medida le sorprendió el resultado? Bueno, sabíamos que había dos candidatos con fuerte votación, eso ya las encuestas lo decían. Cosas que sorprendieron en el resultado, bueno, inicialmente el exit poll hablaba de que iba a haber una diferencia y que Noboa estaba a la cabeza. En la práctica, viendo los números, se ve que no ha habido esa diferencia, que prácticamente estamos hablando de un empate. El segundo tema que también llama la atención frente a lo que decían las encuestas es que Yacu Pérez, Isa se ubica en el tercer lugar cuando las encuestas lo estaban poniendo en el cuarto lugar y Andrea González la colocaban como tercera. Entonces ahí hubo también un cambio de ubicaciones. Andrea González cae al cuarto cuando las encuestas le ponían como tercero. Entonces esos son como los cambios frente a lo que veíamos en las encuestas, pero realmente eso de la concentración del voto ya se veía en las encuestas. Todas lo ratificaban y vamos a tener una elección con esta suerte de bipartidismo en donde los dos candidatos a la cabecera concentran el grueso de los votos. Pero en todo caso, Alianza País ha recuperado el voto, llegando a los niveles altos que tuvo durante la presencia de Rafael Correa en el país. ¿A qué se ha debido esto? No, yo creo que, como digo, el tema central es que estamos en una guerra interna. La población se va a unir en los candidatos que creen que son los que les dan la mejor opción para enfrentar esta guerra interna. Cuando hay una guerra, cuando hay un ataque externo, la población se une. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo que aquí hay dos opciones, o la de Noboa o la que se ha colocado como la oposición a Noboa, que es la del correísmo. Entonces, mientras tengamos la población sienta que está atacada, que está amenazada,
va a seguir aglutinándose alrededor de los líderes que considere. No es el momento para divisiones, para decir yo me voy por este candidato o por este otro, me gusta más, etcétera. La gente entiende que este momento hay que aglutinarse alrededor de un líder, y ese es un proceso natural que sucede en toda guerra, ha sucedido en otros países en el mundo. Cuando están en guerra es cuando dan un apoyo masivo y se vuelcan a los líderes que consideran que son quienes les pueden sacar adelante. Cuando uno no está en guerra, las cosas cambian. Ya puede darse espacio para distintas opiniones y demás, pero este momento yo creo que el tema central, lo que permitió este fuertísimo respaldo de Noboa y fuertísimo respaldo a Luisa González, es precisamente este entorno extraordinario. El Ecuador anteriormente no ha tenido esta visión del bipartidismo, es algo que no es tradicional en nuestras elecciones. Tenemos siempre infinidad de caudillos y los caudillos van y vienen y los votos se van repartiendo entre los caudillos. En esta ocasión, lo que tuvimos es solamente dos opciones. La población no apoyó al resto de opciones, cuando en el pasado sí era lo tradicional, y los votos se dividían en una cantidad de opciones. Pero hay una visión diferente del país. Hay un país realmente dividido. Unos que aplauden las acciones de Daniel Noboa, otros que posiblemente lo rechazan. ¿No obedece en alguna medida a eso el voto? Pues más allá de esta guerra interna sobre la que usted señala como un eje de división, están todas esas lecturas que se dan de las acciones del presidente de la República, el tema internacional con la incursión en la Embajada de México, las señales que se han dado con respeto o irrespeto a la Constitución y al Código de la Democracia, esa disputa permanente con su vicepresidenta, la vicepresidenta de la República, el gravísimo caso de las Malvinas, la convicción de tipo económico que tiene. Todo esto, y hay mucho más, no da lecturas diferentes sobre el gobierno de Noboa y ha producido esta división. A ver, pero esa división, el rechazo a una política, el rechazo a un gobierno es natural y hemos tenido en varios gobiernos. Y no por eso, por ejemplo, cuando era la elección con elecciones pasadas, eso no ha significado que los votos no se distribuyan entre varios de oposición, porque la única oposición que tiene Noboa no es el correísmo, definitivamente. Tiene muchos otros candidatos que son oposición, porque esos votos no se fueron al MPD, por ejemplo. ¿Por qué no se fueron a otros partidos que son claramente de oposición? Y la votación se concentra en el correísmo. Entonces aquí no es suficiente la explicación de decir es que son oposición. Por supuesto que son oposición y hay una cantidad importante de votantes que son oposición, que no creen que la ruta de Noboa sea la correcta. Pero eso no justifica el que se concentren en un solo candidato cuando existen otras opciones que en el pasado han tenido votaciones mucho más altas, empezando por el mismo Pachacutic. No olvidemos cómo en las elecciones de 2021, Pachacutic tuvo el 19% de los votos y ahora en esta elección tiene apenas el 5%. Entonces vemos cómo no es suficiente con ser oposición al gobierno. Estamos frente a un entorno donde hay algo más, y ese algo más yo creo que es ese entorno extraordinario en donde sí hay una oposición fuerte y además esa oposición logra unirse en una sola opción, que eso es lo novedoso en estas elecciones, que esa oposición no se divide, porque oposición siempre existe, pero que no se divide en infinidad de candidatos, sino que se concentra. Al igual que el respaldo al presidente tampoco se divide. El respaldo al presidente se concentra, porque quienes pueden estar de acuerdo con la política del gobierno, en lugar de votar por otras opciones que tal vez preferían mejor, prefirieron el voto útil. Entonces realmente esta elección funciona como una especie de referendo a la gestión del gobierno y al mismo tiempo tenemos un efecto importante de que el correísmo logra consolidarse como el opositor. A pesar de que existen otras opciones de oposición, existían otras opciones de oposición, la población no escogió las otras opciones y prefirió escoger la opción del correísmo, que se consolidó como la principal oposición del gobierno. Ahora, economista Costa, ¿qué es lo que se viene? Asumamos que el Ecuador es una nave, es un barco que tiene que ser dirigido por un capitán y hay dos opciones. ¿Esas opciones cambian el destino de ese barco? Definitivamente, bueno, primero, siguiendo en el tema político,
estamos frente a esta especie de bipartidismo, algo nuevo para el país, en donde la Asamblea va a tener dos grandes bloques, que ninguno va a tener mayoría absoluta por sí solo. Y para gobernar van a tener que negociar con fuerzas menores. Eso les da un peso específico importante a esos candidatos que obtuvieron pocos asambleístas y va a funcionar además como un contrapeso en la política. Entonces, al final del día, la última palabra para poder aprobar una legislación la van a tener dos bloques, ni siquiera bloques, dos grupos. Los asambleístas locales, que son hasta ahora, según datos preliminares, parece que hay 3 asambleístas locales, y los 3 asambleístas del Partido Social Cristiano. Ellos son los que van a poder inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, suponiendo que Pachacutic va a votar siempre con Revolución Ciudadana, lo cual tampoco es seguro. Pero supongamos que sí, Pachacutic vota siempre con Revolución Ciudadana, entonces la composición de la asamblea implicaría que estos votos locales y el Partido Social Cristiano van a ser esa bisagra que va a permitir que los votos se inclinen hacia uno o hacia otro lado. Y ese va a ser el desafío para quien llegue a la presidencia, sea Luisa González o sea Daniel Noboa. Tienen que saber que van a tener que negociar y tener este proceso en la asamblea para poder lograr aprobar leyes, porque ninguna de las dos, por más que son fuerzas importantes y según los primeros datos, ADN tendría alrededor de 69 asambleístas y Revolución Ciudadana alrededor de 64. Eso significa que ninguno de los dos, ni ADN ni Revolución Ciudadana, la tienen fácil de antemano. Van a tener que hacer procesos de negociación, que al final del día esos procesos en la asamblea son saludables en una democracia que requiere de generar consensos. ¿Qué presume usted va a suceder en la segunda vuelta? Una vez ya se enfrentaron el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González y predominó allí esa polarización del país, el correísmo y el anticorreísmo. ¿Va a suceder algo similar? Yo creo que realmente el desafío es precisamente el contrario. El desafío tanto de Luisa como de Noboa es abandonar esa estrategia de correísmo, anticorreísmo. Eso, como bien decía Noboa hace algunos meses de cuando empezó su campaña, el ser anti tiene un techo. Y el ser anticorreísta le permite ganar los votos anticorreístas, pero esos ya los tiene. De los otros candidatos, quien no votó por Noboa y votó por otros candidatos, por ejemplo, por Andrea González, tiene un voto. Andrea González hizo su campaña sobre la palestra del anticorreísmo. Entonces ese voto de Andrea González muy probablemente se va a ir con Noboa automáticamente. No tiene que Noboa preocuparse por captar ese voto. Pero en donde sí tiene que preocuparse Noboa por captar el voto es por aquellos que no son anticorreístas fuertes, ni tampoco son correístas fuertes. Es decir, en el centro. La clave está en el centro. Y lo mismo le sucede a Luisa González. Ella va a tener que alejarse de ese correísmo fuerte de Rafael Correa y proyectar una imagen más moderada. Ir a competir. En este momento todos van a tener que competir por los votos del centro. Y ese es el desafío porque tenemos 2 meses todavía para la siguiente vuelta. Y van a tener que los candidatos cambiar la estrategia, cambiar sus políticas, enfocándose en este votante de centro que no le importa esa disputa correísmo-anticorreísmo. Es decir, si Noboa insiste en el tema del anticorreísmo y ese tipo de comparaciones, no va a ganar los votos adicionales que requiere. Los votos anticorreístas ya los tiene asegurados. Igual que Luisa, los votos fuertemente correístas ya los tiene. Esos no deben ser su preocupación. Su preocupación deben ser quienes no tienen un voto correísta fuerte, tampoco anticorreísta fuerte. ¿Qué golpes de timón cree tiene que hacer Noboa con respecto a lo que ha venido haciendo en el ejercicio del poder, que de alguna manera le han dado esa alta votación que usted señala, pero también le ha quitado votos? Y hay un espacio estrecho entre ese 10, 15% quizá, que queda por cosechar por uno o por otro candidato que tiene que ver con temas delicados como los derechos humanos, el medio ambiente, el extractivismo, el respeto a la Constitución y las leyes. A ver, yo creo que Noboa tiene que diferenciarse del correísmo y eso implica diferenciarse en la vena autoritaria que tienen en común. Entonces, sí tiene que garantizar respeto a los derechos humanos, no puede caer en hacer lo mismo que hacía el correísmo.
tiene que tener y garantizar que va a haber un respeto a las comunidades, no como hacía el correísmo, ese ataque y ese tratamiento que dio a los grupos indígenas. Por eso es que, por ejemplo, los votos de Pachacutic no son endosables directamente a Luisa González. Hay una historia y una herida que quedó abierta de esa relación de Rafael Correa con los grupos indígenas. Entonces, Noboa tiene que diferenciarse y creo que tiene que buscar esa moderación y demostrar esa moderación. Si bien se necesita mano dura frente a la delincuencia y la población eso lo aprueba, pero tiene que también demostrar moderación frente a estos grupos que tradicionalmente más bien han sido víctimas de estos líderes fuertes o autoritarios. Entonces, ese va a ser un desafío importante para poder captar esa votante de centro. Hay votantes que no los va a lograr cambiar. No se trata de cambiar totalmente su esencia porque la gente no le va a creer, pero sí tiene que dar un paso hacia este votante medio y hacer ciertos compromisos con este votante mediano. Y Luisa González va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que alejarse un poco de esos líderes tradicionales del correísmo, de esa relación que le hace daño, con que si bien le da un piso, que es la relación con Correa. Luisa González, gracias a Correa, tiene un piso fuerte en su votación, pero también Correa le da el techo y es del resto de la población que no está de acuerdo con ese régimen autoritario que fue Correa y toda la corrupción que vino de por medio y el maltrato que vino a las comunidades indígenas y a las poblaciones del país y a cualquier grupo que se atrevió a decir que no estaba de acuerdo. Entonces, al final del día van a tener que buscar diferenciarse, porque lamentablemente hay muchas cosas que tienen en común, hay muchas cosas que son similares las opciones, y en este momento para que la población escoja por una o por otra, la manera de hacerlo es si logran los candidatos hacer una diferenciación. Usted ha tocado un punto clave en su alocución final, un estigma que lo tiene y marcadamente el correísmo que no tiene el gobierno de Daniel Noboa, que es la corrupción. Noboa puede tener todo tipo de rechazo por su condición social, económica o de cualquier otro tipo, pero ese estigma del correísmo es algo que ha marcado al Ecuador en los últimos años. ¿Cómo uno y otro candidato debería asumir este tema? Bueno, yo creo que por el lado de Noboa, como una estrategia política, tiene que evidenciar estos casos, tiene que seguir sacando a la luz casos de corrupción. Ahí tiene un arma muy fuerte en lo que suceda con Jorge Glass, que eso genera mucho respaldo en la población cuando se evidencian casos de corrupción. Y por el lado de Luisa González, lo que debería es comprometerse a hacer una campaña contra la corrupción. Dejar de decir que su objetivo es que se perdonen todos los juicios de corrupción y que puedan campantemente regresar todos los líderes históricos. Ella debería hacer un compromiso diciendo que ella no se va a meter en la justicia si es presidenta y que la justicia es la que debe decidir el destino de sus líderes históricos, no ella como presidenta metiendo las manos en la justicia. Yo creo que esto es un tema irrelevante para los correístas fuertes porque a ellos no les importa esto, o tal vez hasta lo aplauden, pero para el resto de ciudadanos que no tienen una posición correísta o anticorreísta fuerte, para ese votante mediano, estos son temas que pueden ser relevantes. Son precisamente estos compromisos de que va a haber ciertos comportamientos que sí le importan al resto de la población. Como economista, Acosta, piensa usted, nos ven desde afuera, cómo la comunidad internacional mira las opciones que se han generado en esta elección, los mercados, los multilaterales, los inversionistas tan necesarios en el momento actual de Ecuador? Bueno, yo creo que en este momento hay nerviosismo y es que la opción de Luisa González implica una política heterodoxa, una política cortoplacista. ¿Qué implicaría su política? Y esto de aquí lo saco de su plan de gobierno y de lo que hicieron cuando fueron gobierno. Muy probablemente lo primero que hagan es rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario, a pesar de que este momento el Fondo Monetario le da más recursos al país que lo que el país tiene que pagar. Entonces hay un financiamiento externo neto, es decir, viene más plata al país que lo que se va en pagos. El financiamiento externo neto el año pasado superó los 3.000 millones, este año va a superar los 2.000 millones de dólares, año tras año nos mandan más plata, pero es muy probable que digan no, como ya lo hicieron en su momento. Rafael Correa expulsó al representante del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, probablemente lo vuelva a hacer y termine
acabando con ese acuerdo, lo que viene atado con un nuevo default de la deuda, es decir, no pago la deuda externa, supuestamente para ahorrarse esos recursos, con eso se bloquea el acceso al financiamiento internacional, y finalmente una política de emisión de dinero, ecuadólares, que también lo explicó claramente el binomio Diego Borja, cuando dice que va a coger el dinero de la Reserva Internacional. Eso es, en términos técnicos, la expansión del balance del Banco Central, implica emitir dinero contablemente. Esa política genera actividad económica en el corto plazo, pero con un costo altísimo, problemas de balanza de pagos inmediatamente y eventualmente incluso una desdolarización. Entonces, esa opción realmente es preocupante y eso es lo preocupante de esa visión. Lo preocupante de la visión de Rafael Correa no es que sea una izquierda progresista. Eso no es lo preocupante, porque izquierdas progresistas hay en todo el mundo y se suceden una tras otra. En Europa es lo más normal, en América Latina también. Pero el problema es que las estrategias que plantean son estrategias económicas tremendamente costosas y riesgosas, que tienen beneficios en el corto plazo, es vivir al máximo el corto plazo para después pagar las consecuencias de tener un chuchaqui muy complicado. Economista Costa, aunque realmente recién en Ecuador estamos digiriendo esta situación, no se diga en quienes nos ven desde afuera, ¿hay alguna señal que se haya dado en estas pocas horas postelectorales en las bolsas, la valoración de los bonos ecuatorianos, riesgo país o algún otro indicador? Todavía es muy pronto, el riesgo país tiene un cierto retraso, tenemos que ver mañana cómo amanecen, probablemente ahí veremos algunos cambios en esa cotización de los bonos o del riesgo país. Y ninguna señal desde el exterior. Todavía no he visto, no se ve reflejado en el riesgo país, entonces eso de ahí tenemos que esperarlo porque esos datos todavía no salen. Y yo creo que esa va a ser la mejor señal, es cómo evaluaron los inversionistas este triunfo o este resultado, más que un triunfo, porque al final del día tenemos dos bloques muy fuertes y este resultado vamos a ver qué tal, cómo lo evalúan los mercados internacionales. La pregunta final sería, hasta el momento, en lo que ha transcurrido del gobierno de Noboa, ¿cómo está siendo visto por la comunidad internacional? El gobierno de Noboa está cumpliendo con un objetivo de poner en orden las cuentas fiscales y eso es bien visto por la comunidad internacional. Por eso es que el riesgo país ha caído significativamente, ya está bordeando, cayó por debajo del umbral de los 1.000 puntos y este momento ya está alrededor de 900 puntos. Eso significa que pronto el país podría volver al mercado de capitales una vez que el riesgo país caiga por debajo de los 800, 700 puntos. Entonces, esa es una buena valoración de la gestión que ha hecho el gobierno, que sin embargo tiene también muchas otras falencias por el lado del crecimiento económico. La economía se contrajo el año pasado y para este año se prevé un lento crecimiento. Entonces, hay grandes desafíos, pero por el lado fiscal sí se observan y se valoran los avances que ha habido para seguir poniendo en orden las cuentas fiscales. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal.